Vale, ya tenemos a Daniel listo. Si os podéis sentar, por favor. Bueno, Daniel, compartir contraseña, pues la comparto con alguien. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Daniel Chávez Heras es profesor investigador en el Departamento de Humanidades Digitales de King's College, en Londres. Su área de investigación comprende la producción y el análisis computacional de cultura visual, con énfasis en tecnologías de inteligencia artificial en cine y televisión. Daniel ha colaborado en múltiples proyectos con organizaciones como el British Council y la BBC. Actualmente es miembro del Creative AI Lab en colaboración con Serpentine Gallery en Londres y afiliado al Instituto de Inteligencia Artificial de King's College. Su libro Cinema and Machine Vision será publicado por Edinburgh University Press en 2024. Nos va a hablar, la ponencia se titula Bienes públicos, ganancias privadas, creatividad y producción en la era de los medios sintéticos. Muchísimas gracias. Oh, ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Estoy encantado de poder hablar un poco de esto fuera de mi contexto y en castellano. No estoy muy acostumbrado porque tengo muchos años, bueno, algunos años ya en Londres, así que les pido que un poco de paciencia con los anglicismos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, para iniciar, les quiero platicar un poco acerca de mi trabajo, mi línea de investigación. Les voy a platicar un poco de los grupos a los que pertenezco en mi institución y luego quiero profundizar en un proyecto, en un aspecto específico relacionado con medios sintéticos y producción creativa en industrias creativas. Bueno, para hablarles un poco de mi área, de darles un poco de contexto de dónde vengo, estoy en un departamento de humanidades digitales, es quizás, no conozco otro departamento constituido académicamente como departamento de humanidades digitales de esa escala. Somos un departamento más o menos grande y significativo, por lo menos en el Reino Unido. Y tenemos colegas que incluyen muchas áreas, ¿no? Áreas clásicas en las artes y las humanidades, como historia, geografía, política, arte, literatura, y en mi caso, por ejemplo, yo tengo también antecedentes en diseño y cine. Bueno, lo que hacemos un poco en este lugar es, y para los que no estén al tanto quizás de la idea de humanidades digitales, que siempre hablamos de humanidades digitales y nunca especificamos exactamente qué es, pero una manera de describirlo es resolver preguntas existentes con métodos nuevos, métodos digitales, métodos computacionales, preguntas existentes en las distintas áreas de las humanidades, o preguntas nuevas con marcos teóricos preexistentes o con marcos teóricos anteriores, ¿no? La parte de las fortalezas, digamos, del departamento donde yo estoy es la preservación y curaduría digital, estándares abiertos y regímenes de datos y el impacto social y cultural de las nuevas tecnologías. En este marco, digamos, es donde opera mi quehacer como investigador. Yo soy, como les comentaba Pilar, un profesor investigador en cultura digital y creatividad computacional. Estoy en dos grupos de investigación. Uno es este que pongo aquí, que es el Computational Humanities Research Group, y el otro, del que les voy a hablar un poco más el día de hoy, es Creative AI Lab. El Creative AI Lab es una colaboración, un proyecto de colaboración entre el Departamento de Humanidades Digitales en King's College London y Serpentine Galleries. Empezó en 2019, fundado por mis colegas Mercedes Bunz y Eva Jaeger de Serpentine, y yo en realidad estuve ahí cuando empezó, pero luego me fui, luego ocurrió la pandemia, luego regresé y me reintegré, digamos, al laboratorio hace un par de años, ¿no? Quizá un poco menos. Y este proyecto al final es un espacio, comprende como un espacio de colaboración y una red de intercambio entre artistas, curadores y académicos. Tenemos seminarios de investigación,
simposios, hicimos este año un simposio de inteligencia artificial y creatividad, algunas publicaciones y por ahí un podcast y otros proyectos. Voy a abrir aquí un momento para... sí, entonces aquí esta es una de las partes, digamos, más visibles de Creative AI Lab. Este proyecto empezó como un intento para hacer un mapeo de muchas de las tecnologías, herramientas y literatura relacionada con creatividad computacional y especialmente con tecnologías de inteligencia artificial. Cuando empezamos a hacer esto, cuando mis colegas empezaron a hacer esto, sonaba como algo posible y no había ocurrido la explosión cámbrica de la que más cercano, no me escuchan. Entonces, bueno, para reiterar, en aquel entonces parecía algo posible, había varias herramientas, pero no había ocurrido la explosión cámbrica de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ahora ha tomado un nuevo curso, hay muchísimas herramientas, muchísima literatura. Después de esta explosión, tener un repositorio, una base de datos en la que se pueda juntar o hacer este mapeo de manera más robusta es muy difícil, así que se ha vuelto más bien una tarea curatorial y aquí quiero pues nada, reconocer a mis colegas, especialmente a Eva y a Alistair que se han volcado a esto y se han dedicado a hacer un trabajo curatorial sobre sobre este recurso, ¿no? Entonces hay muchos distintos tipos de recursos en términos de herramientas, pero también en términos de literatura, ¿no? Entonces aquí pueden encontrar, y seguimos añadiendo, pueden encontrar cantidad de escrita al respecto en distintos medios y de distintas modalidades. Y al mismo tiempo, si van a la sección de herramientas, pueden encontrar herramientas específicas, varias de las cuales ya también han hablado, por ejemplo, las cosas de Stability, Midjourney, etc. Y se pueden ir más hacia el pasado y filtrar, ¿no? De manera distinta. Una cosa que sí quisiera promocionar, digamos, en este momento, es este pequeño botón que pusieron acá mis colegas, que es una manera es un chat de Telegram, un canal de Telegram en el que podemos aceptar también sugerencias para nuevas herramientas. Entonces, parte del interés en venir a hablar con ustedes también el día de hoy es que asumo que muchos de ustedes aquí estarán, por las manos que se levantaron hace rato, estarán trabajando con este tipo de herramientas y con estas tecnologías y por lo tanto pues queremos saber de ustedes, queremos incluirlos en este mapeo y queremos entender básicamente el campo de manera un poco más organizada y sistemática. Regresando a... Listo. Entonces, bueno, para avanzar, les comentaba, bueno, tenemos varios eventos, esta es una foto del simposio, hacemos algún otro tipo de trabajo curatorial y de exhibiciones y algunas publicaciones. Estos son unos libritos que publica Serpentine, igual con parte de algunos de los ensayos, algunas de las partes de la literatura sobre el tema. Serpentine Galleries es una institución que tiene fondos públicos, entonces también parte del interés, igual que la universidad, es entender cómo es que este tipo de herramientas afectan a la esfera pública. Y de ahí viene un poco el proyecto del que les quiero hablar o del que quiero profundizar ahora, que se llama Public AI, público, ¿no? Este es un proyecto en proceso, empezamos apenas este año y un poco basados en el mapeo que hemos hecho de lo anterior, estamos tratando de desglosar un poco algunas de estas herramientas, algunas de estas aplicaciones en distintas capas y pienso que esto también es importante quizás esclarecer para todos que muchas veces las confundimos y las intercambiamos
y habría que pensar en lo que es, digamos, la parte científica e ingenieril de las tecnologías de inteligencia artificial y lo que podríamos llamar Core AI, y la parte de aplicaciones, ¿no? Varias de ellas que tienen que ver con industrias creativas, por ejemplo, creatividad y producción de medios, e implicaciones, que es algunas de las preguntas que hicieron antes, hablan de las implicaciones. Pero para entender esta parte, se tiene que entender la parte técnica y desglosar en algún sentido las distintas capas, ¿no?, que hay en este aspecto. Entonces, bueno, tenemos la capa de la aplicación, que por ejemplo ¿no? Hablan de ChatGPT, por ejemplo, pero también está la capa inferior que tiene que ver con los modelos, la capa que sigue hacia abajo que tiene que ver con los datos, con los bancos de datos de los que también hablábamos, una capa aún más abajo que tiene que ver con dónde se almacenan todas estas cosas y el cómputo que se requiere para que funcionen, y la capa al final, una capa más abajo que tiene que ver con la energía y los recursos materiales que están involucrados en la creación de estos modelos. Usualmente lo que vemos es como usuarios finales vemos la capa más alta. Vemos Midjourney, vemos en el caso de Stability, es un caso peculiar porque tienen su propia también Dream Studio, que tienen su propia interfaz. Entonces a lo que llamamos explosión de aplicaciones en realidad tiene que ver con un montón de lo que en inglés llamamos wrappers, que operan con base en algunos cuantos modelos. Entonces es cierto que hay muchos nuevos modelos y que siguen entrenándose nuevos modelos, pero entrenar un modelo de este tipo implica bastantes recursos humanos, materiales, financieros, y en realidad hay un puñado de modelos base, digamos, y sobre ese puñado de modelos base hay un montón de aplicaciones que están arriba. Y lo que vemos son las aplicaciones. Entonces, para hacer un ejercicio de contraste, igual que mis colegas, hacíamos un ejercicio en el que levantamos la mano los que usamos este tipo de aplicaciones. Ahora les quiero pedir que levanten la mano todos los que entrenan sus propios modelos. Hay 3. Sí, que lo cual es fantástico, pero pueden ver la diferencia, ¿no? En cuanto nos movemos de capa, el tipo de acceso y el tipo de entendimiento que se requiere y el tipo de recursos que se requieren cambia radicalmente, ¿no? Y son recursos, como decía, de todo tipo, ¿no? Y esto es incluso a nivel nacional. Hay países que están en mucho mejor posición para poder explorar estas tecnologías porque tienen acceso a todo tipo de recursos, materiales, financieros, pero incluso, y quizás el recurso más difícil, más valioso en este momento son las personas que lo pueden hacer. Y atraer a ese tipo de personas a una economía no siempre es sencillo. Parte de la atracción viene de los datos y de la capacidad de hacer de entrenar ese tipo de modelos, pero los datos usualmente están igual cooptados, que es la siguiente capa, por un grupo más o menos limitado de corporaciones grandes, ¿no? Y también gobiernos. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido está el NHS, el Servicio de Salud, que tiene un montón de datos, pero por todo tipo de razones tampoco es sencillo moverlos. Entonces, para el Reino Unido parte del problema es cómo atraen a la gente a trabajar ahí, y eso tiene otro tipo de implicaciones políticas y geopolíticas con la migración, etc. Entonces, bueno, este ejercicio de mapeo, entonces aquí, bueno, son dos herramientas, ChatGPT, que seguramente muchos están al tanto, y Stable Vicuña, que es vicuña con ñ, es un rumiante andino. Aparentemente muchos de los modelos de estos modelos grandes de lenguaje han adoptado nombres de rumiantes andinos, pero bueno, el vicuña es uno de ellos, y llama alpaca, pues se los van a acabar en algún momento. Pero bueno, lo que estamos en estos 4 sectores tenemos la idea de cómo se gobiernan, ¿no? Lo que en inglés llamamos governance, cómo se gobiernan estos modelos, si es un gobierno público-privado, si son closed source o open source, por ejemplo, ¿no?
y podemos ver diferencias muy claras entre los modelos, ¿no? En el caso de ChatGPT, es el modelo de OpenAI, que en un ejercicio orwelliano, digamos, al momento de nombrarlo, se llama Open, pero tiene muy poco de Open, es completamente cerrado casi en todos los sentidos. Y por otro lado tienen Stable Diffusion, que tiene muchas más de estas capas están gobernadas o en alguno de los otros sectores. Y si hacemos este mapeo en general, podemos aproximarnos a una sistematización un poco más clara de cómo se usan estos modelos y de en qué sentido y en qué nivel podemos decir que son más o menos transparentes en su uso, ¿no? Bueno, esto es, digamos, lo que estamos haciendo ahora y apenas empezamos este año. Ahora les quiero, pensando un poco en esto, les quiero comentar de mi propia investigación y hablar un poco de estas transformaciones y específicamente de la transformación de los medios de producción, digamos, y algunas perspectivas desde las industrias creativas. Este es entre paréntesis, excelente libro que recomiendo y diseñé la portada. Esto fue hace un par de años. Esta imagen la hice en aquel entonces, era una cosa un poco más incipiente. Eran un montón de gente que estaba en distintos canales de Discord y en Internet, esencialmente compartiendo cómo hacer esto con herramientas, con modelos de difusión, Disco Diffusion y con redes adversariales, ¿no? Varias técnicas que se estaban tratando de implementar para producir imágenes a partir de texto, ¿no? De sintetizar imágenes a partir de texto. Cuando esto sucedió, bueno, Tobías, que es mi colega que ahora está en Ámsterdam, y Claudia me pidieron si podíamos hacer alguna cosa para la imagen del libro, usando el título del libro y ver qué ocurría, ¿no? Y estuvimos trabajando en eso algún tiempo. En aquel entonces no había todavía Stable Diffusion, no era tan sencillo hacerlo y pensábamos que tendría algún... He de reconocer que fuimos parte de esta ola de moda que en algún momento ocurrió en el que todos empezaron a hacer esto, pero basado en mi experiencia en algunos de estas pláticas, quiero decir que quizás fuimos early adopters, lo que en inglés decimos early adopters, ¿no? Y se nota también en el resultado, no, digamos, no es nada refinado en ese aspecto, pero así lo pensamos y así lo hicieron. Entonces, si ven el libro, es open source, lo pueden descargar. Hay una parte en los agradecimientos en donde Tobías explica un poco cómo hicimos la imagen y qué implicó hacerla, ¿no? Y algunas de las actividades que están implicadas, estimación, aproximación y simplemente descartar, ¿no? Y aquí escribe, fue mucho más trabajo que creatividad. Al final, producir la imagen requirió un montón de infraestructura, créditos de Google, infraestructura que usamos de la universidad y al final, bueno, la idea es que expresara una parte de lo que dice el libro, ¿no? Que necesitamos entender las operaciones algorítmicas y las tecnologías de inteligencia artificial desde la perspectiva del trabajo. Y esta perspectiva es, digamos, la que me ha acompañado en mi investigación al respecto, ¿no? ¿Y por qué les cuento, bueno, de este caso? Porque mi propio libro, esto pues 2 años después, sugería exactamente lo mismo, no es el mismo, no es la misma editorial, pero es otra editorial muy parecida en Reino Unido, y me dijeron absolutamente no. Jamás, no puedes hacer esto, nos vas a meter en un problema. Muy amables y una excelente editorial, por cierto, pero no, ni siquiera se quisieron
plantear la posibilidad de que esto fuera posible. Y se sorprendieron muchísimo cuando les dije que 2 años antes ya lo había hecho Oxford University Press. Y me pidieron verlo y me pidieron cómo lo habían hecho y estaban sumamente preocupados por la cuestión de derechos de autor. Entonces, en cuestión de un par de años, pasamos como de la idea de que las personas que estábamos trabajando en esto de manera un poco no, en laboratorios y en universidades, pasamos de ahí a la escala industrial. Y esto es un poco la parte en la que quiero ahondar, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasamos de estos experimentos como de garage, digamos, a medios masivos y a la escala industrial de la que ahora hablamos y de la que ahora ¿no? Comentan de los miles y millones de dólares que están involucrados, ¿no? en esto? Y pienso que para esta reflexión conviene un poco de historia y conviene ampliar un poco el panorama, ¿no? Esta explosión cámbrica, estos cambios que ahora vemos y que nos afectan de manera mucho más inmediata, en realidad tienen ya tiempo gestándose y la perspectiva histórica es importante para entenderlos. Uno de los ejemplos que suelo dar también a mis alumnos es el ejemplo de ImageNet, que a lo mejor no es tan conocido en este momento como ChatGPT o como Midjourney, pero es de muchas maneras digamos, el paradigma de lo que hoy se llama aprendizaje profundo, deep learning, ¿no? Sin ImageNet no hubiera habido todo lo que pasó después y rompe con una tradición anterior en el campo de las tecnologías de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como campo es mucho más viejo y tiene muchos otros paradigmas y ha tenido varios inviernos, y estudiar la historia de la inteligencia artificial en sí mismo es sumamente interesante. Lo que ahora llamamos inteligencia artificial en realidad es el último de los paradigmas y el más reciente, digamos, y el que ha como dominado la parte social, pero definitivamente no es el único. Y ImageNet fue fundamental para este cambio. Es un proyecto que hizo una investigadora, Fei-Fei Li, en Stanford, y digamos, la clave para el tema de ImageNet fue que pudieron extraer imágenes de Flickr. Con esto se entrenó se hizo el set de datos original, el dataset original, y muchas de estas imágenes eran de uso público, estaban en Flickr. En aquel entonces la gente usaba Flickr, ahora creo que está un poco muerto, lo han intentado revivir varias veces, pero bueno, en aquel entonces era una enorme plataforma que juntaba, quizás la plataforma más grande a nivel global, que tenía imágenes que con licencias, y esta es quizás la parte más importante, con licencias de Creative Commons. Es decir, la gente subía sus fotos y asumía que esas fotos podían ser reutilizadas de múltiples maneras, ¿no? Parte del genio de Fei-Fei fue combinar esta lógica con una cosa que se llama WordNet, que es una red de lenguaje. Y entonces la combinación fue lo que hizo posible ImageNet, y al final lo que pasó es que ImageNet es una base de datos enorme y una ontología, digamos, también de conocimiento visual, en la que tienen un montón de imágenes que están anotadas. Y la anotación viene de Flickr también, de las descripciones y de los tags que estaban en Flickr con las imágenes. Esta imagen es de unos elefantes que estaban desde 1987, pero la subieron en 2013. Es unos elefantes de circo en un pueblo en Reino Unido, en la costa sur, que se llama Weymouth, y la comunidad contribuía para bañarlos, así como ven con las escobas. La imagen acabó en ImageNet, pero también en otros datasets. Y esa es quizás la otra particularidad histórica. Muchos de estos grandes bancos de datos se construyen sobre otros. Entonces hay varias capas de sedimentación histórica respecto a de dónde vienen estas imágenes, y mucha de la información se va perdiendo conforme van avanzando las capas, ¿no? Este es otro dataset muy común, que es de Microsoft, es COCO, Common Objects in Context,
y usa un montón de categorías predefinidas y segmenta las imágenes, y aquí vemos el mismo elefante, es la misma imagen, y las segmenta y las anota de maneras diferentes. Esto lo hicieron con Amazon Mechanical Turk, que es la plataforma esta que le llaman microtasks, que los mandan los trabajos a gente alrededor del mundo para que haga las anotaciones y en este caso para que haga las segmentaciones. Y este es MS Coco. Y este es otra aplicación, es Denscap, que es otra herramienta, otro sistema, también desarrollado por Fei Fei Li. Y la misma imagen acaba en el Visual Genome, que es el banco de datos o el dataset que usa Denscap, y la idea de Denscap es que puede describir las imágenes, hacer una descripción un poco más sofisticada de las imágenes, no solamente decirte, ¿no?, elefante y persona, sino tratar de organizar una frase, una descripción un poco más en lenguaje natural, ¿no? Este sistema lo usamos después para un proyecto que hicimos con BBC para ver el archivo de BBC, pero todo esto, obviamente la persona que subió la imagen del elefante no tiene ninguna idea de dónde acabó su imagen, de para qué se usó su imagen y de cómo su imagen está alimentando la inteligencia artificial, que al final se le vende de vuelta como servicio. Entonces, esta idea de compartir y trabajar es la que al final dio pie a ImageNet y a lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, por lo menos Deep Learning. Y aquí son algunos de los tags que se usaron para el elefante. Y la clave para todo esto es que ahora suena trivial, ¿no? Porque ¿no? Cuando lo hicimos para Flickr, yo tenía Flickr, a lo mejor algunos de ustedes también, la idea era compartir, y la idea era que teníamos una gran base de datos, un gran archivo fotográfico que era común, que podíamos hacer todo con este archivo, que podíamos utilizarlo como referencia, que podíamos compartir. Esta idea de archivo común, archivo fotográfico común, fue al final la que fue capturada de alguna manera, y acabamos, sin saberlo, trabajando un poco para este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ya casi acabo. Entonces, les comparto como 5 etapas en la historia reciente, digamos, de las tecnologías de la inteligencia artificial. Primero, la modificación de los patrones de trabajo intelectual y cognitivo, que tiene que ver cuando nos movimos de los trabajos de la transformación de la materia a los trabajos mucho más intelectuales, creativos y cognitivos. La digitalización de productos culturales y cognitivos, lo mismo, empezamos con digitalización de bibliotecas, por ejemplo, pero luego muchos de estos datos empezaron siendo digitales o ya eran digitales, digitally born, digamos. Y tercero, la captura a gran escala de bienes comunes, especialmente de los bienes de Creative Commons. El cuarto viene la privatización de datos como recursos para el desarrollo de la inteligencia artificial, y en el 5 la comercialización de la inteligencia artificial como servicio de renta, que es en realidad de lo que estamos hablando hoy cuando hablamos de Midjourney o cuando hablamos de ChatGPT. Es un servicio, se presta como servicio, pero se renta, ¿no? Y al final esa renta viene de la captura de estos bienes comunes. Entonces, bueno, para acabar, ¿qué sigue? Respondiendo un poco a la pregunta que inicialmente de la jornada de hoy, ¿es utopía o apocalipsis, ¿no? Emancipación creativa o rentismo extractivista, simbiosis o parasitismo. Bueno, les quiero dejar un poco con una idea un poco más mundana, que es que muchos de estos temas en realidad son temas que vienen de más atrás y son monstruos que conocemos bastante bien, y hay poco de magia en ellos y mucho de política y una parte completamente humana respecto a la distribución de los recursos y del poder. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial opera a través del tejido social, la economía y la cultura. Es lo que podríamos llamar una técnica cultural, y en tanto reconfigura el acceso a los medios de producción, reorganiza el trabajo y modifica las nociones intersubjetivas de valor.
tengo una propuesta en 3 partes para pensar qué hacer al respecto, y esto con lo que los quiero dejar el día de hoy. Identificar de manera precisa los distintos modelos de producción en tecnologías de inteligencia artificial, evaluar cuáles son los modelos que enriquecen o empobrecen el dominio público a largo plazo, que también ha sido una clave para no repetir los errores del pasado, digamos, con social media. Y finalmente negociar en bloque el acceso y gobierno a los nuevos medios de producción. Y con eso termino. Creo que ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora abrimos la ronda de preguntas. Manuel. Gracias, Daniel. Sí, ha sido súper interesante y quería preguntarte si nos puedes dar algún detalle sobre el tipo de acuerdo que estableció en aquel momento Stanford con Flickr para que liberara esas imágenes. Se mandó una notificación a todas las usuarias de Flickr como consiento que las imágenes que he subido a esta plataforma sean cedidas a este proyecto. Digamos, esa pregunta yo creo que es como muy concreta, si esa información es pública, si se sabe cuál fue el acuerdo y los términos. Y la segunda pregunta que te quería hacer relacionada con esto es como a futuro, precisamente, pues desde el punto de vista de la gobernanza, tu segundo punto en estas conclusiones. Te iba a preguntar qué aconsejas hacer a las personas que ahora se lanzan a las carreras creativas para, por un lado, proteger todo aquello que producen, las imágenes en particular, de pues, cualquier tipo de pillaje, como es el que realizan, digamos, segundo a segundo todas las plataformas actuales, ¿no? De generación automatizada de contenido, proteger del pillaje y, por otro lado, también usarlas de manera inteligente para poder bueno, pues cuando menos vivir de ello, ¿no? Bien, gracias. Sí, mira, respecto al caso de Flickr e ImageNet, hasta donde yo sé, habría que preguntarle a Fei-Fei, hace poco fue el aniversario de ImageNet, no hubo ningún acuerdo explícito. La razón por la que se puede hacer es porque Flickr es una especie de tormenta perfecta en algún sentido. Es un banco enorme, o lo era en ese momento. Las imágenes las que tomaron son de Creative Commons, que permitía una licencia muy permisiva, que en aquel entonces podías tomarlas sin pedir permiso, básicamente. Y la tercera parte, que tampoco hay que menospreciar, es que podías tener acceso a Flickr de manera programática. Entonces podían hacer esta extracción de manera automatizada y en paralelo. Fefe cuenta una historia muy peculiar que decía que cuando tenía un estudiante de posgrado que le estaba ayudando a hacer esto y calcularon que se iban a tardar como 150 años para hacer todo hasta que hablaron con un ingeniero y descubrieron que podían paralelizar las descargas y en ese momento vino la extracción masiva. Lo interesante quizás también es que en aquel entonces, y también digo, Feifel al final es una investigadora que no necesariamente es responsable de las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero no quedaba muy claro el enorme valor que había ahí. Y es muy paradójico que la captura, o sea, que sean las licencias de Creative Commons diseñadas para enriquecer el dominio público, lo que al final logró privatizar la ganancia y socializar el riesgo, ¿no? Entonces, respecto a la segunda pregunta, es un poco más especulativa, supongo. Lo que pienso que la gente que empieza, los diseñadores, yo soy de formación diseñador, yo estudié en México diseño hace muchos años, bueno, hace algunos años, y una de las cosas que pienso que es muy importante es entender que más allá del beneficio instantáneo, de la gratificación instantánea de poder decir voy a escribir este prompt o este texto y voy a tener una imagen que se ve como ¿no? Algo que me hubiera tomado 6 meses hacer si me dedico a aprender Photoshop y Blender y todas estas cosas, es un poco la misma trampa, yo veo, que ocurrió con social media. Es una gratificación instantánea y es una conveniencia inmediata,
Pero a cambio de eso también estamos ofreciendo cosas mucho más, potencialmente mucho más valiosas, que es millones de años de evolución en términos humanos, en términos de facultades visuales y cognitivas. No nos damos cuenta de esto porque ¿no? Si veo un elefante, digo, es un elefante, y ya está, ¿no? Y parece que no estoy haciendo ningún trabajo. Pero para que eso sucediera, por principio de cuentas, el lenguaje tuvo que haber ocurrido, y para que eso sucediera, ya estamos hablando ahí de miles de años, etc. Ese valor no se había entendido hasta ahora. Y pienso que es el valor que ahora tendríamos que, los diseñadores que empiezan tendrían que entender que a lo mejor algunas de las cosas que no piensan que valen tanto, valen mucho más de lo que creen, ¿no? Y otras quizás menos. Volviendo al tema del ilustrador de Cromañón, hay mucho todavía de valor ahí, solo hay que reentenderlo, ¿no? Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre, nosotros, por ejemplo, en el ámbito del diseño, son unas herramientas con las que nos estamos encontrando y estamos empezando a aprender a utilizar, pero yo personalmente me interesa mucho el tema, pero me encuentro como cojo a la hora de decir, cuando has preguntado, ¿quién está entrenando sus propios modelos? Yo no soy uno de ellos, ahora mismo no sabría cómo hacerlo. ¿Tendrías como algún tip para aquellos que nos quisiéramos empezar a enfrentar a ello? ¿Por dónde empezamos? Mira, no sé si soy la mejor persona para contestar esa pregunta. Yo he sido bastante autodidacta al respecto. Cuando yo estudié algo de cine, la gente de cine no congeniaba mucho porque decía que me gustaban mucho las computadoras. Y cuando intenté estudiar computación, me decían que me gustaba mucho el arte y el cine. Y entonces acabé haciendo un poco las dos cosas, pero de manera muy un poco autodidacta, y lo que sí te puedo decir es que el cómputo creativo y muchas de estas herramientas a ese nivel más técnico, digamos, una vez que pasas de la interfaz a cómo están, digamos, a las tripas de lo que hace que funcionen, hay mucho de creatividad también en eso, y mucho de mecanicismo en aprender a pintar o aprender a hacer música o aprender ambas están mucho más cerca de lo que parecen. Y yo lo que te diría es que no tengas miedo, pues, de acercarte a eso, porque vas a encontrar que muchas de las operaciones que haces normalmente creativas en tu práctica creativa tienen expresión en código y tienen expresión en la parte técnica. Y entre más lo haces, más lo descubres. Mi única recomendación quizás en ese aspecto sería, en vez de tratar de aprender todo y de manera abstracta, es mejor aprenderlo como aprendería uno un idioma, ¿no? Que es un poco más en el uso. Si te enseñan como los, ¿no?, verbo, sujeto, predicado y la gramática en abstracto, es muy difícil. Pero si tienes que llegar a algún lugar en un país de que no dominas el idioma y te urge y no te las arreglas, ¿no? Y esa es la manera en la que yo aprendí. Pero te repito, no sé si es la mejor manera. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, supongo que su pregunta se refiere a con qué herramientas concretas, ¿no? Con qué aplicaciones. Ya, perdón, a lo mejor malinterpreté por completo la pregunta, no sé. Que está muy interesante añadir lo que has contestado. Sí. En términos de qué herramientas, sí, definitivamente ver la parte más amplia de la herramienta, ¿no? No solo la que es más sencilla o más inmediata, sino entender también ¿no?, cómo está hecha, quién es el dueño, cómo se gobierna, qué le va a pasar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Stability es peculiar porque es código abierto y es mucho más, en algún sentido, mucho más transparente que OpenAI, pero también está mucho más expuesta, y ahora por eso las demandas, ¿no? Como OpenAI es todo cerrado, también es difícil las demandas van a tardar más quizás, o es difícil porque nadie sabe cómo está,
nadie sabe los datos, nadie sabe lo que está detrás. Entonces, es una cuestión al final de un poco negociar esos valores con el tipo de cosa que usas, pero como tú dices, sí, o sea, si vas a modelos de lenguaje, te va mejor con Vicuña que con ChatGPT. Al final, parte de la idea del open source es que tienes una comunidad también que ayuda muchísimo, ¿no? Todas las herramientas de OpenAI o de Google, por ejemplo, pues a menos que pertenezcas a una de estas compañías, es difícil que tengas acceso a esa. E incluso esas comunidades son bastante más cerradas. Entonces tienes un grupo de ingenieros sumamente hábiles, pero al final es un grupo, ¿no? La comunidad open source es enorme, es bastante global y el poder que tiene puede competir de alguna manera con Big Tech, ¿no? Y ese es el caso de Stability. Yo estaba pensando, ¿puede Creative AI, la base de datos, ayudar, ¿no? Absolutamente. Ve a Creative AI y ahí no hacer puedes propaganda, encontrar la tengo que hacer yo. O sea. muchas cosas y muchas maneras, muchos ángulos para entrar. Depende también un poco de tu práctica, pero la idea de la base de datos al final es esa, ¿no? Que hay ángulos y la gente puedes empezar también un poco basado en lo que ya sabes y ver por dónde